Gracias a Dios, hermanos, porque podemos reunirnos para alabar el nombre de Dios. Vamos a volver, hermanos, a nuestra serie de sermones sobre los 10 mandamientos. Ya hablamos del primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy vamos a ver el segundo, hermanos, así es que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Padre, queremos ponernos en tus manos para que tú nos hables a través de tu palabra. Ya hemos entendido, Señor, que no debemos tener otro Dios que no sea este. Enséñanos, Señor, a través de este mandamiento, cómo debemos adorarte, cómo debemos alabarte, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero y maravilloso. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que estés con nosotros, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Imagínense, hermano, por un momento que usted es un arquitecto famoso, de renombre, muy conocido, y lo contratan para que construya un edificio. Los dueños del lugar lo llevan al terreno y le dicen: aquí queremos que hagas un edificio con la tecnología más avanzada, con los mejores materiales y por supuesto con acabados de lujo. El mejor edificio de toda la ciudad. Le dicen: tienes que construir un edificio, por el dinero no te preocupes, tiene que ser el mejor edificio hasta ahora que se haya construido en esta ciudad. Usted acepta el trabajo, diseña el edificio y empieza la construcción. Después de un tiempo, hermano, cuando ya el edificio quedó terminado, pues como es un edificio que nunca se ha visto en la ciudad, es el más moderno que va a existir, pues se anuncia en los medios de comunicación, en las noticias, que tal día va a ser la inauguración de tal edificio, ¿no? Para ese día se invita al presidente, a políticos, a empresarios, a toda la gente importante de la ciudad, porque va a ser la inauguración de ese gran edificio. Llega el día, todos están presentes ahí para cortar el listón y que todos puedan entrar al edificio, pero antes de eso, pues cada quien habla, ¿no? Se le da el turno al presidente, donde exalta las virtudes del edificio y que le va a dar modernidad a la ciudad. Ahí va a haber departamentos, consultorios, oficinas, entonces va a crear muchos empleos, ¿no? Hablan los dueños, hablan políticos, porque es una obra magistral y obviamente se agradece a todos los que participaron en la construcción del edificio, a los empresarios que invirtieron, a los dueños que invirtieron una gran cantidad, a los políticos que estaban presentes y dieron la autorización para que se construyera ese edificio. Bueno, se le agradece, hermanos, hasta los albañiles que participaron en esa obra tan importante. Pero a usted nadie le da las gracias. Nadie dice: gracias a este arquitecto tenemos este edificio. Entonces usted dice: bueno, a lo mejor no me han mencionado porque me van a dar las gracias de una manera especial. Ya que hayan agradecido a todos, van a decir: ay, por cierto, el diseño de este edificio se lo debemos al arquitecto fulano de tal. Pero eso no pasa, ¿verdad? Nadie lo menciona a usted. ¿Cómo se sentiría? Un poquito triste, decepcionado. Después de eso llega el momento crucial en donde se va a develar una placa, en donde va a estar el nombre del edificio, la fecha en la que se inauguró y, como suele ocurrir, abajo se pone el nombre del presidente en turno mientras ese edificio fue construido y se va a cortar el listón. Entonces usted piensa y dice: bueno, ahí es donde me van a decir gracias por haberlo diseñado. Y también, como ocurre muchas veces en esas placas, abajo se pone el nombre del arquitecto que diseñó tal edificio. Llega ese momento, se devela la placa, aparece el nombre de los que les dije, excepto el del arquitecto que diseñó. Y usted dice: bueno, a lo mejor me van a llamar para que yo corte el listón porque es algo importante. Corten el listón, hermano, y usted, que es el arquitecto, nadie le hace caso.
Todos entran al edificio, empiezan a ver lo maravilloso que es, lo moderno, lo tecnológico, los acabados que son de lujo, todo impresionante. Y como suele suceder en esos eventos, pues se ofrecen aperitivos, se ofrecen bocadillos, copas de vino, y todos ríen, todos se abrazan, se felicitan, y a usted nadie le hace caso. Incluso eso no sucede, pero incluso se invita a ciertos albañiles que participaron en la construcción de ese edificio y la gente los rodea y le dice, oye, ¿y cómo fue trabajar aquí? ¿Fue difícil? ¿Qué materiales usaron? ¿Es seguro? Y a usted, hermano, nadie le hace caso. Nadie se le acerca siquiera para preguntarle su nombre, nada. El evento termina, todos se van y usted fue y salió y nadie notó su presencia. ¿Cómo se sentirá usted? Un poco mal, ¿no? Un poco triste porque fue su obra. Usted lo diseñó, gracias a usted está eso, ¿no? Bueno, el segundo mandamiento, eso es lo que nos está enseñando. El primer mandamiento habla de que no debemos tener dioses ajenos. Y el segundo mandamiento nos habla de cómo tenemos que adorarlo. Y lo que dice la Biblia, hermanos, es que nosotros debemos adorar al Creador y no a la creación. ¿Sí me explico? Debemos adorar a Dios, que es el creador de todas las cosas, no a la creación. Por muy grandiosas que sean las cosas que Dios ha creado, no debemos adorar a la creación. Por ejemplo, Dios creó el sol y es majestuoso el sol y nos trae muchos beneficios el sol, pero no vamos a adorar al sol. El agua, Dios la creó y provee vida y trae muchas cosas importantes. Y sin el agua, la vida en este planeta no sería posible. Pero no vamos a adorar al agua. El aire que respiramos, la naturaleza, los animales, todo Dios lo ha creado y es grandioso, es majestuoso, es digno de ser admirado. Pero a quien tenemos que adorar es al Creador y no a la creación. Este segundo mandamiento, algunos dicen, se parece mucho al primero. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Lo acabamos de leer. Muchos dicen, primero y segundo mandamiento, como que es el mismo, como que se parecen demasiado. Sin embargo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que son dos cosas completamente distintas. El primer mandamiento nos dice que debemos adorar al único Dios verdadero, al del que se habla en la Biblia. Y el segundo mandamiento, hermanos, nos dice que debemos adorarlo correctamente. ¿Y cómo es adorarlo correctamente, hermanos? Sin ninguna imagen. O lo podríamos decir también, el primer mandamiento nos prohíbe adorar a un Dios falso. Y el segundo mandamiento nos prohíbe adorar al Dios verdadero, pero de manera falsa. El primer mandamiento dice, hay un solo Dios que es el verdadero y no debemos tener otro que no sea Él. Y el segundo dice, bueno, a ese Dios verdadero lo tienes que adorar de manera correcta. Y para adorar a Dios de manera correcta, hermanos, no necesitamos imágenes, no necesitamos figuras que nos ayuden para adorar a Dios. En la mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, en esta, y si ustedes han visitado otra iglesia cristiana, no hay imágenes. A lo mejor habrá una cruz en alguna de ellas, pero imágenes como tal, hermanos, y esculturas sobre todo, no existen. Primer mandamiento nos dice, adora al Dios verdadero. Él es el único y no debes tener otro. Y el segundo mandamiento, hermanos, dice que tenemos que adorarlo de manera correcta. Nadie, hermanos, nadie que conoce al Dios verdadero necesita una imagen para adorarlo. Nadie que ha tenido comunión con Cristo y ha conocido a Cristo como Salvador necesita una imagen para adorarlo. Ahora vea, este es el segundo mandamiento y ocupa 3 versículos, ¿sí? Mientras que el primero ocupa uno nada más. Entonces, si usted se da cuenta, el segundo mandamiento ocupa los versículos 4, 5 y 6. Y luego el cuarto mandamiento ocupa los versículos 8, 9, 10 y 11. Esto nos habla, hermanos, de la importancia de este mandamiento. No que los demás no sean importantes, sino que esto va a traer repercusiones a la vida y no solo a nuestra vida, hermanos, a la vida de nuestros hijos. Si yo les pudiera resumir
el primero y segundo mandamiento sería algo así más o menos. Diría, yo soy el único Dios verdadero y el único Dios que debe existir en tu vida y debes adorarme de manera correcta. No necesitas imágenes para eso. Y esto le debes enseñar a tus hijos y tus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Debemos preguntarnos, ¿el segundo mandamiento nos prohíbe hacer imágenes? ¿Eso es lo que está prohibiendo el segundo mandamiento? ¿Hacer imágenes? Sí, vamos a leerlo otra vez. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, hermanos, nos prohíbe hacer imágenes, ¿sí o no? ¿Sí nos está prohibiendo hacer imágenes? Cuando yo era maestro, hermanos, yo tenía un alumno que era testigo de Jehová. Y cuando se hacía la ceremonia de los honores a la bandera, él no saludaba a la bandera ni tampoco cantaba el himno nacional. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y él dijo, es que la bandera es una imagen. Y al cantar el himno nacional, estoy honrando esa imagen. Y como él sabía que yo era cristiano, me dijo, y usted sabe que la Biblia dice que no debemos hacernos imágenes para adorarlas. Y de verdad, hermanos, en las ceremonias él ni saludaba, ni cantaba el himno nacional. ¿Eso es correcto? Eso sería llevar este segundo mandamiento al extremo. Ahora, si nosotros decimos que el segundo mandamiento nos está prohibiendo hacer imágenes, hermanos, no estamos entendiendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, si ustedes han leído en el mismo libro de Éxodo y en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo, y le dio las medidas y le dio los materiales para que lo hiciera. Y usted sabe, hermano, que el tabernáculo estaba lleno de imágenes. Y aquí vas a hacer imágenes de esto, y aquí vas a hacer imágenes de frutas, y aquí vas a poner aquello. En el arca del testimonio, en el arca del pacto, donde bajaba la presencia de Dios en la tapa, ¿qué tenía, hermanos? 2 querubines, las figuras de 2 querubines que se veían el uno al otro. Si nosotros decimos que el segundo mandamiento nos prohíbe hacer imágenes, entonces Dios ya falló en ese mandamiento, porque el tabernáculo estaba lleno de imágenes, porque el arca del testimonio tenía imágenes, porque cuando Salomón mandó a construir el templo, tenía imágenes, porque un día Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, la pones en un asta y la vas a poner en medio del campamento. Esa era una imagen, una escultura. Si nosotros decimos que el segundo mandamiento nos está prohibiendo hacer imágenes, entonces hay muchas partes en la Biblia, hermanos, que están violando este mandamiento. ¿Qué nos está prohibiendo entonces, hermanos? Lo que nos prohíbe es hacer imágenes para honrarlas, para adorarlas y para darles culto. Aunque el tabernáculo estaba lleno de imágenes, los israelitas no adoraban esas imágenes, adoraban a Dios. Aunque el arca del testimonio era una escultura, una figura, y tenía 2 querubines encima, no adoraban el arca, adoraban a Dios. Y cuando alguna imagen empezaba a ser venerada, entonces Dios hacía algo. Alguien lea, por favor, Segundo de Reyes 18:4. ¿Se da cuenta qué pasó con la serpiente de bronce? Dios la mandó a construir, tuvo un propósito determinado, pero cuando los hijos de Israel empezaron a darle reverencia y a quemarle incienso, entonces ¿qué pasó? Se mandó a destruir. El segundo mandamiento no está prohibiendo hacer imágenes, está prohibiendo que se hagan imágenes para adorarlas. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si ahí terminara el mandamiento,
Está prohibido hacer imágenes. Pero luego dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y continúa hablando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No debes inclinarte a ellas, no debes honrarlas, no debes darles culto. Esto es lo que el segundo mandamiento, hermanos, está prohibiendo. El hacer imágenes para darles veneración y para darles culto o para usarlas para adorar a Dios. Hay iglesias históricas cristianas como las iglesias metodistas, las iglesias presbiterianas, que son cristianos igual que nosotros. Si ustedes alguna vez llegan a visitar una de esas iglesias antiguas, hermanos, hay imágenes de Jesús y los apóstoles. A veces en las ventanas, en lugar de vidrio, ponen vitrales donde hay un hombre que se entiende que es Jesús, hay ovejas, hay corderos, hay apóstoles, y son de adorno, nada más. Esas iglesias ni adoran esas imágenes, ni les dan veneración. Pero la mayoría de las iglesias carecen de imágenes. ¿Sí queda claro, hermanos? Quiero que nos quede claro bien que el segundo mandamiento no prohíbe que se hagan imágenes. Lo que prohíbe es que se hagan imágenes para honrarlas, para adorarlas, para inclinarse ante ellas o para que nos ayuden para la adoración a Dios. Vean su Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo número 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. En Éxodo decía, no te hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y aquí la escritura es bien específica, ni hombres, ni animales, ni peces, ni aves, ni el sol, ni las estrellas, no te hagas imagen de eso. Ahora, ¿por qué es tan específico, hermanos? ¿Por qué la escritura es tan específica de decir ni aves, ni hombres, ni animales, ni nada que se arrastre sobre la tierra? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, hermanos, tiene la extraña tendencia de hacer imágenes de todo e idolatrarlas. Sea de hombres, de mujeres, de peces, de aves, de animales, hermanos, y hasta de reptiles. Incluso hay quienes adoran, como dice aquí, el sol, la luna y las estrellas. Y Dios dice, no los tienes que adorar, no los tienes que servir, ni hacerte imágenes de ellos, porque tú eres un pueblo totalmente distinto. Ahora, con respecto a este mandamiento, hermanos, Israel lo violó muchas veces. Ustedes pueden leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo de repente los israelitas se olvidaban de Dios y se iban tras ídolos, tras figuras de otros pueblos que habían creado como Dios. Y el ejemplo que siempre les pongo, apenas habían salido de Egipto, apenas habían cruzado el Mar Rojo, ¿y qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Dónde aprendieron eso? En Egipto. En Egipto la idolatría estaba al máximo. Los egipcios tenían imágenes de todo y los israelitas aprendieron eso. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, van a entrar a la tierra prometida. Hay otros pueblos que ya están ahí, que tienen dioses falsos, que tienen esculturas, que tienen imágenes, pero ustedes no las tienen que adoptar, porque yo soy su único Dios verdadero. Tristemente, hermanos, si ustedes leen el Antiguo Testamento, Israel cayó violando ese mandato. ¿Se acuerdan de Salomón? Que dice la Biblia que era un hombre sabio como ninguno. Ya en la última etapa de su vida, cuando ya era muy anciano y tenía muchas mujeres, dice que mandó a construir altares a cada dios de cada una de las mujeres que tenía.
Si usted lee la historia de los reyes en la Biblia, hermano, había reyes que levantaban imágenes y altares a dioses falsos. Y sucedía que a veces moría ese rey y el que seguía continuaba con eso. A veces pasaba que venía otro rey y tiraba los altares, surgía otro rey y volvía a levantar los altares, hermanos. Y era una historia que nunca se terminaba. Regresen a Éxodo 20, por favor, hermanos. Con respecto a este mandamiento, hermanos, con respecto a este mandamiento de no hacer imágenes para adorarlas, la Iglesia romana, la Iglesia católica, ha fallado demasiado. ¿Cómo dice nuestra Biblia? Primer mandamiento, no tengas dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Tercer mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si usted lee la Biblia católica, y si se acuerdan, un día se las traje y les leí los 10 mandamientos en la Biblia católica, dice, hermanos, exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Pero si usted lee el catecismo católico, hermanos, donde se le enseña los 10 mandamientos a los niños y a los católicos, dice de esta manera: primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese está bien, digamos. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. ¿Y qué pasó con el segundo? Donde dice no te hagas imágenes para honrarlas, para inclinarte a ellas, para venerarlas. ¿Qué pasó? Lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Si usted le pregunta a un católico y le dice, oye, la Biblia dice que no debes hacerte imágenes para honrarlas, para adorarlas, sino que debes adorar a Dios nada más. ¿Por qué lo haces? ¿Sabe qué le va a contestar? Le va a contestar, bueno, los católicos sí tenemos imágenes de la Virgen, de los santos, de cosas, pero no las adoramos. Al que adoramos es a Dios. Esas imágenes nada más nos sirven como un medio, como un camino para adorar lo que la imagen representa. Por ejemplo, si tenemos la imagen de una virgen, pues eso representa a la mamá de Dios y representa a Dios. Es a Dios al que estamos adorando. Si tenemos la imagen de un hombre, de un apóstol, de un papa, lo que sea, pues no es que lo estemos adorando a él, sino que esa imagen nos ayuda para adorar a Dios, que es el que está detrás de esa imagen. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Ahora el mandamiento dice, no te inclinarás a ellas. Y los católicos se inclinan ante ellas, ¿verdad? Pero esa es su respuesta, es que no los estamos adorando a ellos, estamos adorando lo que ellos representan, que es a Dios. O sea, si yo tengo la imagen de San Pedro y me inclino ante San Pedro y le pido a San Pedro, no es a San Pedro al que le estoy pidiendo, es a Dios que está representado por medio de él. Esa idea, hermanos, no existe en la Biblia. Esa idea, hermanos, no aparece en la Biblia. Más bien aparece lo contrario. Vea su Biblia en Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Después vamos a leer, no vamos a terminar hoy, dentro de 8 días, versículos que hablan, hermanos, acerca de este asunto de las imágenes. Pueden ser de piedra, pueden ser de madera, de yeso, de oro, de plata, de tela, del material que usted quiera, hermanos. Dice la Escritura, no tienen vida, no tienen espíritu dentro de ellos. Es más, hay un pasaje en Isaías que vamos a leer, que el profeta dice que el hombre sale al bosque, corta madera, con esa madera hace leña, calienta su casa, calienta su comida, y luego con la madera que le sobró se hace un dios y se postra delante de él. Así de absurda es la idolatría, así de absurda es hacerse una imagen. Entonces, hermanos, lo que nos debe quedar claro, el primero nos dice, solo hay un Dios verdadero y no debes tener otro.
Y el segundo nos dice, a ese Dios verdadero, a ese Dios que es el único del universo, lo tienes que hacer, lo tienes que adorar de manera correcta. Y para adorarlo no necesitas una imagen. Cuando Dios se le apareció a su pueblo y les habló en el monte Sinaí y les dio sus leyes, ¿sabe qué imagen vieron? Ninguna. Leímos ahí en Deuteronomio, el día que Dios habló contigo, no viste ninguna imagen, no viste ninguna figura para que no te hagas imágenes acerca de eso. Dios, hermanos, en el segundo mandamiento está prohibiendo que se hagan imágenes para honrarlas, para venerarlas, para inclinarse ante ellas, o como dicen algunos, es que no las adoro, son un medio que me sirven para adorar a Dios. Son un instrumento de adoración, son una herramienta que me sirven para adorar al único Dios verdadero. Hermanos, no hay un pasaje en la Biblia que afirme, que fortalezca tal idea. Los israelitas no necesitaban imágenes para acercarse al Dios verdadero. Y aunque el tabernáculo y posteriormente el templo que construye Salomón sí tenían imágenes, sí tenían esculturas, Israel jamás las usó como medio para acercarse a Dios. Porque entonces el segundo mandamiento, hermanos, estaría siendo violado. Hace rato el hermano en su lectura leyó Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es, ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorar. Dios, hermanos, como vamos a ver dentro de 8 días, para empezar, no puede ser representado por medio de una imagen, porque Él es espíritu. Alguien dirá, pero es que en la Biblia se habla de los brazos de Dios, de las manos de Dios, de los pies de Dios, de las alas de Dios. Entonces el Padre sí debe tener una imagen, el Padre sí debe tener una figura, porque si habla de sus manos, de sus brazos, de sus pies, entonces el Padre debe tener una figura. No, hermanos, en la Biblia eso se llama antropomorfismo. ¿Qué significa? Que nosotros, para poder entender a Dios, Dios se revela de esa manera. Por ejemplo, dice la Biblia que con el hueco de su mano Dios midió los océanos que hay en el mundo. No quiere decir literalmente que Dios en su mano haya medido agua y la haya vaciado sobre el planeta. Está hablando de la grandeza de ese Dios poderoso y darnos una idea de lo inmenso que es. Dice, con la palma de su mano plasmó el firmamento. Pero no quiere decir, hermanos, dicho de alguna manera, que Dios tiene una mano tan grande que plasmó el cielo. No, está hablando de su grandeza. Es un lenguaje figurativo para que nosotros podamos entender un poco de cómo es Dios. Y así todos los pasajes de la Biblia que hablan de Dios el Padre como si tuviera boca, como si tuviera ojos, manos, piernas. Hermanos, es un lenguaje para que nosotros podamos entender un poco, porque no lo entendemos completamente, lo grande e inmenso que es nuestro Dios. Pero hermanos, Él no tiene imágenes. Hacer una imagen de Dios, hermanos, sería degradarlo al nivel más bajo. El Dios que creó el universo, el Dios que creó todo lo que conocemos y que la Biblia lo describe como inmenso, infinito, todopoderoso, que está en todas partes al mismo tiempo. Hermanos, hacerle una imagen de algo sería denigrarlo, sería degradarlo, sería decirle, mira Dios, tú eres inmensamente grande, nadie te puede describir, pero yo te hice esta imagen, hermanos. Eso es imposible. El único de la Trinidad que sí tiene una imagen definida, por decirlo de alguna manera, pues es el Hijo, porque tomó forma humana. Pero tampoco podemos hacer una imagen de Jesucristo, tampoco podemos hacer una imagen del Espíritu Santo, porque sería denigrar a Dios una vez más. Entonces, hermanos, lo que el segundo mandamiento está prohibiendo explícitamente tal cual es hacernos una imagen no solo de Dios, de lo que está arriba en el cielo, de aves, de lo que está en la tierra, cualquier animal o cualquier hombre o cualquier mujer, de lo que está en las aguas, de cualquier animal marino,
Eso es lo que está prohibiendo. Ya no decir una imagen de Dios. No debemos hacerlas para honrarlas, para adorarlas, para inclinarnos delante de ellas. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, donde hubo hombres totalmente ajenos a Dios, que se hicieron imágenes de sí mismos. ¿Se acuerda del rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor mandó a hacer una imagen, no de Dios ni de animales, una imagen de él. Y dijo, cuando suenen los instrumentos, todos se tienen que postrar ante esta imagen mía que yo he creado. Sonaban los instrumentos y todos se postraban, todos se inclinaban ante esa imagen, excepto 3 judíos que dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar a la imagen que tú has creado porque nosotros adoramos al único Dios verdadero que está en el cielo y en la tierra. Ustedes conocen la historia. Y el rey dijo, y el que no se incline ante esta imagen va a ser lanzado a un horno de fuego. Sonaron los instrumentos, todo el mundo se inclinaba, pero esos 3 judíos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. El rey manda a calentar el horno 7 veces más de lo que ya era y los arrojan al horno de fuego. ¿Qué pasó después? El rey se asoma y ahí estaban aquellos. Es más, dice la Biblia que cuando arrojaron a esos 3 jóvenes, el calor del horno era tan grande que los arrojaron del puro calor cayeron muertos. Y cuando el rey se asoma para ver si esos 3 jóvenes seguían vivos o ya no estaban, ya no eran 3, ya eran 4. Y dice la Escritura, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación, protegió a esos jóvenes. Y cuando los sacan del horno, dice la Biblia, ni siquiera olían a quemado, ni siquiera olían a humo, no olían, hermanos, a nada. Y entonces el rey dijo, ese es el Dios verdadero. Ellos dijeron, no nos importa morir, nosotros no nos vamos a inclinar ante imagen. Por eso, hermanos, resulta absurdo hoy la idolatría. Tener imágenes para honrarlas quizá es el grado máximo de idolatría o la idolatría más descarada que se pueda ver. Resulta absurdo tener imágenes, hermanos, porque Dios no necesita de imágenes para ser representado. Así que, hermanos, dentro de 8 días continuamos porque hay que comentar más acerca de este segundo mandamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a honrarte de manera correcta. No necesitamos imágenes para acercarnos a ti. No necesitamos figuras, Señor, para tener contacto, comunión contigo, porque tú eres espíritu y los que te adoran en espíritu y en verdad deben hacer. Ayúdanos, Señor, a respetar este segundo mandamiento, pero sobre todo, Señor, a adorarte de la manera correcta, de la manera en la que tienes que ser adorado. Te lo pedimos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.